Bienvenidos nuevamente al desarrollo de las clases de química. Mi nombre es Juan Olivares. Vamos ahora a desarrollar el tema número 2, correspondiente a lo que es materia y sus propiedades. Bien, comencemos. Siempre la materia es una cosa bastante interesante de discutir, ¿no? Porque si tú observas lo que es el océano, los peces, el agua, las rocas, o quizás el desarrollo de una planta, fíjate cómo pasa, ¿no? De una semillita a dar forma a una plantita, ¿no? En un proceso llamado germinación. O quizás, por ejemplo, si vamos de viaje, ¿no? A este lugar tan bonito del Perú que es Huaraz. Fíjense, es una vista del famoso Nevado del Huascarán. O quizás ver el universo, esa constelación que también se le conoce con el nombre de cabeza de caballo. Todo eso es materia. Pero si realmente queremos saber qué cosa es la materia, habría que preguntarnos y respondernos qué cosa es la materia. La materia en este caso se define como todo aquello que existe en el universo. Es una forma bien sencilla de decir qué es materia. Es todo lo que existe en el universo. Pero los científicos tratan de decir las cosas de una manera mucho más, digamos, específica. Por eso se dice que la materia existe independiente a nuestros sentidos. No necesariamente vas a sentir, ¿no?, la presencia de la materia. Es lo que pasa con la radiación de los celulares. Tú ves que tu celular se activa, llega un mensaje de texto y tú no te das cuenta, no puedes percibir que el mensaje llegó al celular, ¿no? Porque después tú te das cuenta que o bien vibra o bien hace un sonido, pero hay una interacción que aparentemente es invisible porque no necesariamente tú debes sentir, ¿no?, el efecto de la radiación electromagnética por la cual funciona un celular. Ahora, esta materia también ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Cuando decimos eso, es decir, las cosas existen en el tiempo, es como por ejemplo decir, ¿no?, qué tanto duró el Imperio Incaico, qué tanto duró, por ejemplo, un puente, ¿no? ¿Qué tanto dura un partido de fútbol? O sea, hay una situación que está en el tiempo y, por ejemplo, en el espacio, cuando decimos dónde se va a desarrollar o dónde se iba a desarrollar las Olimpiadas, en Japón. ¿Te das cuenta? Espacio-tiempo. Esto de acá es un concepto que nace, ¿no?, en 1905 con las teorías de Albert Einstein, la relación espacio-tiempo. Pero a nosotros, desde el punto de vista químico, nos interesa de qué está formada esa materia. Los físicos estudian la materia desde un punto de vista más energético. O sea, un foco consume electricidad y esa electricidad se transforma en luz y calor. Pero en cambio, nosotros, ¿qué nos interesa? El foco está hecho de vidrio. ¿El vidrio qué cosa es? Una sustancia química llamada sílice. Eso es lo que nos interesa desde el punto de vista químico. Por ello, cuando hablamos del universo, el planeta, el Sol, ¿de qué está formado el Sol, por ejemplo? El Sol tiene básicamente hidrógeno y helio. Si hablamos, por ejemplo, de la Tierra, tiene óxido de silicio, tiene minerales, las plantas están hechas de carbohidratos. Es más, si vemos a nuestro propio cerebro, tiene una gran cantidad de sustancias químicas que estas permiten que funcione la manera como la conocemos. Esas sustancias reciben el nombre de neurotransmisores. Los neurotransmisores permiten llevar los impulsos eléctricos a través de todo el cuerpo y controlar las acciones que tenemos. Es más, ahora con lo que se conoce de ciencia, el nombre está ya en la capacidad de poder conocer la estructura del átomo y sobre todo modificar, ¿no?, las posiciones de los átomos, creando nuevas sustancias y que eso también, ¿no?, va a permitir, ¿no?, que tengamos una vida mucho más, digamos, acomodada en el sentido de que nos permite, ¿no?, tener sustancias que naturalmente antes era imposible imaginarse, ¿no? Todos usamos, por ejemplo, abrigos, pero los abrigos están hechos de fibras sintéticas, que son mucho más prácticos, son mucho más ligeros que usar pieles de animales como los hombres primitivos. Así que en ese sentido, vamos a hacer una clasificación de la materia. La materia se puede clasificar en dos grandes grupos, como la materia no sustancial y la materia sustancial. Cuando se habla de la materia no sustancial, por ejemplo,
la energía que produce el Sol, eso es una forma de decir que es materia no sustancial. Esta imagen es una representación gráfica de lo que es un campo eléctrico y un campo magnético. Cuando interactúan simultáneamente un campo eléctrico, que es lo que está en azul, y el campo magnético, que está en rojo, ambos forman lo que es un campo electromagnético. La energía del campo eléctrico y el campo magnético en forma simultánea generan un campo electromagnético. Esta es la forma como viajan las señales de la radio, la señal de la televisión o la señal del celular. Pero quizás lo más interesante de esto es que es la forma como se explica el comportamiento de un microondas. La molécula del agua, si tú ves ahí ese dibujito que está que se mueve, las dos bolitas blancas son los hidrógenos y la bolita roja es el oxígeno. Esa molécula tiene una cierta carga eléctrica, pero cuando se somete a la acción del microondas, el microondas, como te estaba comentando, produce, ¿no?, un campo electromagnético. Lo que está en naranjado es un campo eléctrico y lo que está en morado es un campo magnético. Cuando los campos eléctricos y magnéticos oscilan, sobre todo el magnético, hacen que la molécula del agua se mueva. Y si la molécula del agua se mueve, va a alcanzar o va a tener lo que se llama una energía cinética. Y a mayor energía cinética, mayor temperatura. Esa es la razón por la cual si tienes un cuerpo que tiene agua en su interior y lo colocas en un microondas, el movimiento de la molécula del agua va a hacer que su temperatura aumente y por lo tanto se pueda calentar o se pueda cocinar un alimento dentro del microondas. O también hay radiaciones que no se pueden percibir, pero que pueden atravesar el cuerpo humano. Fíjate, esta es una radiografía que está tomando a una mano con el mouse respectivo. Eso quiere decir que esa radiación puede atravesar cuerpos como el nuestro para ver lo que hay en su interior. En este caso estás observando los huesos que hay en su interior. Dentro del punto de vista químico nos interesa fundamentalmente lo que es la materia sustancial o también llamada sustancia química. La sustancia química se define como aquella porción de materia que presenta propiedades definidas sin importar su lugar de origen. Si tú ves esta imagen, ¿qué cosa es? Correcto, eso es chocolate. Lo interesante del chocolate es que puede ser un chocolate que viene de Estados Unidos como el Hershey, o puede ser un chocolate que viene de Italia, o puede ser un chocolate sublime, pero tú te das cuenta que el sabor es a chocolate, el olor es a chocolate, el color es a chocolate. O sea, no importa que sea de Estados Unidos, no importa que sea de Italia, o no importa que sea nuestro riquísimo chocolate sublime. Lo importante, lo interesante es que no importa el lugar, las propiedades son las mismas. Y eso caracteriza a la materia sustancial o sustancia química. ¿Sí? Ahora, la sustancia química puede clasificarse en dos grandes grupos, sustancia simple y sustancia compuesta. La sustancia simple está formada por un solo tipo de átomos. En este caso, si vemos estos objetos que están hechos de oro, estas 6 sustancias, estas 6 muestras, están constituidas por solamente átomos de oro. En cambio, si vemos también a una sustancia compuesta, nos daremos cuenta que está formada por 2 o más tipos de átomos. Fíjense en esta imagen. Esto es azúcar. ¿Sí? Azúcar. Pero el azúcar, si observamos su composición química, tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Y en qué cantidades? 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, tenemos la cantidad y tipo de átomos. Como son diferentes tipos de átomos, estamos en la facultad de decir que es una sustancia compuesta. También a nivel químico podemos decir que los átomos tienen una distinta distribución en el espacio y que eso también hace que tenga propiedades muy diferentes, que vamos a ver más adelante. Otra característica fundamental de la materia sustancial es que ésta va a reaccionar, va a cambiar
O sea, sí, la materia sustancial compuesta o sustancia química se puede transformar en otras sustancias. Veamos qué pasa, por ejemplo, en este video. Tenemos ácido sulfúrico y azúcar. ¿Sí? Ahí está el azúcar blanca. Estamos echándola ahí en un recipiente. Y luego vamos a agregarle el ácido sulfúrico. Mira el color que comienza a tomar el azúcar. Estoy seguro que las personas que han visto cómo se prepara una crema volteada es parte de lo que la mamá hace primero cuando quiere hacer crema volteada. Calienta el azúcar y el color se torna a lo que se llama un color caramelo. Ahora fíjate, está viendo más oscuro porque se está quemando. Eso quiere decir que cuando reacciona el ácido sulfúrico con el agua, libera una gran cantidad de calor. Y ahora, fíjate, está liberando vapor. Ese humito, entre comillas, que tú estás viendo, es vapor de agua y dióxido de azufre. Eso quiere decir que cuando la sustancia química se está transformando, puede liberar, ¿qué cosa? Calor, gases. Y también se observa que está cambiando de color. Por eso es cuando decimos que se está produciendo esta variación en las características de la sustancia, es porque estamos produciendo una reacción química. Ahora, te das cuenta que es el óxido sulfuroso porque el vapor tiene un color medio amarillito. Ahora, esa sustancia negra que estás observando, eso es carbón. Eso es carbón. Muy bien, fíjate. Esto va a seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta que se complete la reacción, hasta que termine la reacción. Y para que vean que no es un truco de magia, si podemos coger esa gran barra que está creciendo y lo fraccionamos, pues, ¿qué vamos a observar? Que es carbón. El producto de esta reacción es que se ha obtenido carbón. Muy bien. ¿Listos? Ahora, cuando definimos a la materia decimos que es todo aquello que tiene masa, pero a veces nuestro sentido común siempre se confunde entre masa y peso. Fíjate, ahí tenemos a un astronauta. Él dice que la Tierra, su peso en la Tierra es 560 newtons, pero en la Luna es 90 newtons. Pero fíjate, ¿es o no es la misma persona? Sí, es la misma persona. Y la persona, su masa no varía. Lo que está variando es la atracción de la gravedad tanto en la Luna como en la Tierra. Entonces, si queremos decir correctamente en qué consiste la diferencia entre el peso y masa, la masa es la cantidad de materia que presenta un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza mediante la cual la Tierra atrae a una cierta masa hacia el centro de la Tierra, hacia el centro de sí misma. Además, para poder terminar este punto, habría que recordar que la masa siempre se expresa en kilogramos y el peso se expresa en newtons. ¿De acuerdo? Así que vamos a terminarla aquí y continuamos en el siguiente punto de nuestra clase. No se lo pierdan, muchas gracias. La seguimos en la siguiente parte de la clase.